Ciencia de predicción. O sea que hay un incremento en la producción de prolactina. Si yo tengo una prolactina mayor a 100, ¿de qué estaríamos pensando? Un tumor tipo hiperprolactinoma, ¿no? Es un tumor hipofisial. Entre las causas de hiperprolactinemia hemos hablado de los tumorales, los no tumorales, ¿no es cierto? ¿No? Los tumorales, tumor a nivel hipofisial, y los no tumorales, ¿cuál es algún ejemplo de que hemos dicho inclusive de que a veces causaba un poquito de problema en la familia, por la galactorrea, etc., ¿no? El uso de drogas, ¿no? O sea, los neurolépticos, que es en relativa frecuencia, ¿no? Fluoxetinas, risperidonas, etc., ¿no? Que podían producir galactorrea, y es medicamento sobre todo se utiliza, ¿no? En personas con problemas mentales a veces, ¿no? Retardo mental, etc., que empieza a secretar leche la señorita, bueno, ya la mamá puede sospechar de cualquier cosa, pues, ¿no? Entonces, eso puede ser uno, y después los problemas también de ovario, hemos dicho, ¿no? Un síndrome poliquístico, que puede cruzar con hiperprolactinemia, sutismo, etc. Después, y en la parte de sintomatología, los prolactinomas, o sea, de tipo tumoral, ¿cuál es la clínica? Síntomas neurológicos, ¿no? La parte endocrinológica está presente y los síntomas neurológicos, ¿no? Cefalea, alteraciones visuales, alteraciones a la campimetría, etc. Y las alteraciones endocrinológicas, ¿cuáles son? De varias hormonas, porque ya que la glándula pineal se puede alterar para no solo la hormona prolactina, sino también para la. Claro, o sea, hemos dicho que generalmente lo más frecuente es el tumor mamosomatotropo, ¿no? Ese crecimiento más prolactina. Pero así la característica clínica de la hiperprolactinemia, o sea, ¿qué presenta la hiperprolactinemia? Hemos dicho tanto en el varón como en la mujer. ¿Cuál? A ver, usted. ¿Perdón? O sea, lo que presenta, digamos, claro, hemos dicho, el tumoral va a presentar síntomas neurológicos, ¿no? Por compresión, por masa, pero los síntomas inherentes a la hormona. Entonces, no parece alteraciones visuales es neurológico. ¿Cómo está? ¿No? Sobre todo en la mujer, ¿no? Alteraciones menstruales, lo característica de la mujer, pero galactorrea. En el varón igual, ¿no? Galactorrea. Y como causa de esto es que tiene la mujer, digamos, y en el varón también, ¿no? La infertilidad. Hemos dicho que es una de las primeras causas de infertilidad en la mujer, ¿no es cierto? Después, tratamiento del tumoral, adenoma, quirúrgico, ¿no? Pues casi todos los adenomas hiperproductores son quirúrgicos. ¿Y farmacológico cuál? ¿Cómo está? La cabergolina, ¿no? La cabergolina es ese tratamiento. ¿Cómo está? Estoy viendo siglo de cuánto tiempo. ¿Lo ve? No, mira. Otra vez ocuparon su lugar, no sé quién, entonces. Están perdiendo. ¿Qué más? La cabergolina, el tratamiento, clínica. Creo que sería más o menos todo. En historias clínicas ponemos así, ¿no?
paciente de tantos años de edad, etcétera, que presenta correa, presenta a la vez una hipertensión arterial, etcétera, combinamos un poquito de diagnóstico. Interesante el examen. Ya vamos a ver todo. Muy bien. Falta todavía. Temprano creo que vengo más tarde, no más sábado. 22, 15 de 30, 40, 22 va bajando por fechas, por fiestas, creo que sí. Día del Padre debe estar festejando. Como ustedes son. Día del Papacito, ¿no? ¿No ves? No del Padre. Sí, bueno, ahí me dejó. Ah, no, acá mira. Acá no está. Podemos empezar. Empezamos con tal vez lo básico, ¿no? La anatomía. Yo creo que decir que la tiroides está en el cuello, en el anterior, es medio, el doctor está fallando, dice, pero sin embargo siempre decimos un poquito de anatomía, un poquito de fisiología, ¿no? Para posteriormente ya entrar a las enfermedades, ¿no? Entonces, decimos que la tiroides, ¿no? Es un órgano situado en la región anterior del cuello. Podemos decir que es la única glándula que vamos a poderla ver, vamos a poderla palpar, ¿no? Sobre todo si está aumentada de tamaño. Dos lóbulos simétricos asociados a los lados de la tráquea y la laringe, ¿no? Están pegados a la tráquea y la laringe y están unidas por el istmo, ¿no? O sea, tejido tiroideo. A veces en algunas enfermedades, ¿no? Este istmo toma cierta característica, ¿no? En el caso de la tiroides de Hashimoto, por ejemplo, que está comprometido y va a formar parte del cuadro del bocio, ¿no? Es una de las glándulas de mayor tamaño y pesa unos 20 gramos en el adulto sano. Desde el punto de vista embriológico, a través del suelo de la faringe, va a ir progresando hasta llegar a su lugar, que es en la cara anterior del cuello, ¿no? Sobre todo a partir de la tercera semana. Realmente esto vemos que en esta migración puede ocurrir varias circunstancias, ¿no? Que no llega a descender en forma normal hasta llegar a lo que significa la cara anterior del cuello, puede quedarse, digamos, a nivel lingual, produciéndose lo que se llama la tiroides lingual, que a veces tiene importancia ya esta situación anómala cuando va creciendo el niño, ¿no? Va creciendo un poco la glándula, se hipertrofia porque la funcionalidad no es igual a la tiroides que esté in situ, o sea, que esté en el cuello, decimos, ¿no? Entonces, en el descenso de la glándula pueden quedar también, o sea, a través del conducto tirogloso, pueden quedar restos de la glándula, produciéndose los clips tiroglosos, puede haber la presencia de tejido aberrante, ¿no? A través del conducto, que puede tener cierta significancia ya en el caso del cáncer tiroideo, ¿no? Que puede formarse un cáncer en otro lugar. La vascularización, ¿no? A través de las dos arterias tiroideas superiores que nacen de las carótidas externas y las dos tiroideas inferiores procedentes de la subclavia, ¿no? Aquí la característica que es una glándula, decimos inclusive de mayor irrigación que el riñón, ¿no? Siempre decimos el riñón es el órgano más irrigado, con mayor cantidad de flujo sanguíneo, etc. Vamos a ver acá que el flujo de la glándula, la cantidad de sangre que llega es de 4 y de 6 miligramos por mililitro por gramo, ¿no?
4 y 6 mililitros por miligramo o minuto por gramo. Y el riñón decimos 3 mililitros. Entonces está mucho más irrigada que el mismo riñón, y esto va a adquirir importancia sobre todo en relación a algunas patologías como la tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo, se pone una glándula muy vascularizada, etc. Y la parte quirúrgica es aquí importante, ¿no? La relación que existe con las arterias, la relación que va a existir en la vascularización, ¿no? La relación que existe a través de los nervios, ¿no? Los nervios recurrentes y con las glándulas parótidas, ¿no? Conocen ustedes, las parótidas son 4 adosadas en la cara posterior, y que yo diría antiguamente pues se producía mucha iatrogenia, ¿no? Al operar se sacaban las paratiroides, se cortaban los nervios, etcétera, y quedaban ciertas lesiones ya permanentes, ¿no? Entonces, ya con las últimas técnicas, inclusive antes de la cirugía se hacía grande, pues pequeñitas, etcétera, ha mejorado la parte quirúrgica, ¿no? Aquí tenemos un esquema, ¿no? Este es el cartílago tiroides, los ligamentos, ilioides. Aquí está la glándula tiroidea adosada, digamos, ¿no? a la laringe, a la tráquea, pegada a la tráquea. Aquí vamos a ver un poquito mejor con sus relaciones, ¿ya, no? Vemos el nervio laríngeo externo, el cartílago, la vena tiroidea superior, la tiroidea media, la tiroidea inferior, ¿no? El nervio laríngeo recurrente, la arteria tiroidea inferior. O sea, generalmente cuando se operaba, a veces se cortaba o se pasaba al cirujano y hacía volar una de las recurrentes, o sacaba las glándulas paratiroideas, ¿no? Produciéndose diversos grados de hipoparatiroidismo. Este es una esquemita de lo que significa el sistema endocrino a nivel de la glándula tiroides, ¿no? Anatomía, hemos hecho la pirámide de Lalouette, que figura todavía en los libros de anatomía de Testí. Creo que ya no figura los que llevan ahora, Garner creo que es, ¿no? Anatomía de quién lleva. ¿No? Moore. Sí, ya no lo conozco. Ya no lo conozco. Ahora llevan junto, creo, ¿no? Anatomista, no sé cómo es. No, todavía separado. Histología, Garner. Garner. Sí. Porque nos llevábamos de tips, eran 4 tomos de teoría descriptiva y 2 tomos de práctica. Escucha, imposible de leer. Grueso, grande, hasta la última leche, todo esto un poquito más ya fácil de lectura. El folículo, ¿no? Los folículos tiroideos, donde vamos a encontrar las células foliculares, que son las que producen TTST4, y las células parafoliculares productores de tirocalcitonina, y el coloide, donde va a estar la tiroglobulina, ¿no? En este caso va a ser, sobre todo en el caso del cáncer de tiroides, vamos a ver, ¿no? Que forman a través de las células foliculares, ¿no? El papilar y el folicular, y a través de las parafoliculares con el carcinoma medular. Eso vamos a ver después. Entonces las funciones hormonales están acá, ¿no? Se dice que es una hormona pues, que acelera el metabolismo, estimula el crecimiento, el consumo de oxígeno. Es una hormona metabólica, decimos, ¿no? Aumenta la captación y consumo de glucosa, la temperatura corporal, etc. Y en base a esto va a salir la sintomatología ya en caso de hiper o en caso de hipo. Y la tirocalcitonina, que también tiene sus efectos, a nivel del metabolismo del calcio sobre todo, ¿no? Función hipocalcemiante, osteoclastos, osteoblastos, aumenta el calcio, inhibe la síntesis de vitamina D. Esta tirocalcitonina todo lo vamos a llevar más en lo que significa la paratiroides o la paratormona, ¿no? Bueno, los cuadros, hipo, hiper, etcétera, vos, que vamos a llevar, son las características de la enfermedad de Graves. Y la paratormona, que también vamos a llevar en un apartado exclusivamente lo que significa la paratiroides, ¿no? Para la fisiología de la glándula tiroidea es importante tener en cuenta el metabolismo del yodo, ¿no?
O sea, es una de las, el inicio, digamos, de la biosíntesis de la hormona tiroidea va a ser el metabolismo del yodo, ¿no? Ese yodo que se va a ingerir en la dieta, etc. Después viene secreción, transporte, metabolismo, regulación funcional de la glándula, ¿no? Que eso vamos a verlo ya al hablar de las patologías, pues en relación al metabolismo del yodo, decimos, ¿no? Que es indispensable para la biosíntesis de las hormonas secretadas por la glándula. O sea, sin yodo podemos decir no va a haber hormona, no va a haber hormona tiroidea. El yodo sobre todo es con la ingesta, ¿no? O sea, depende de lo cuánto uno va a ingerir el yodo en la dieta. La OMS fija como 100 a 200 miligramos día, bueno, y en los niños la mitad, 50. ¿No? Estos van a aumentar un poquito, lo que va a significar durante el crecimiento, con la edad, la pubertad, los cambios que va a presentar la persona. Por eso vamos a ver los hipotiroidismos subclínicos, por ejemplo, que a veces falta de hormona y la glándula empieza a crecer y se produce bóseo. Vamos a ver en las patologías. El embarazo y la lactancia, ¿no? Siempre es necesario aumentar, digamos, la dosis de yodo, en este caso a través de la sal iodada, ¿no? Que es el medicamento, ahorita si quieren hablar como medicamento o como sustancia necesaria para evitar la formación del bóseo endémico o el bóseo símico. En este caso, pues conocen el subsidio de lactancia, siempre dan sal, pues si es 1 kilo o 2 kilos cada mes, para que la madre pues no le falte, digamos, la cantidad de yodo necesaria. En la actualidad ya casi no se encuentra, digamos, la sal no yodada. Está penada inclusive por ley, ¿no? Que no pueden vender sal sin yodo. Realmente antes traían, pues no había ni transporte, nada, traían en mulas de los salares, panes así de grandes de sal. Y eso agarraban a las abuelas, las mamás, y molían y eso nos daban. Ahora es más fácil, ya viene molida, ya viene con aditivos de yodo y todo eso, ¿no? Ya se ha facilitado para las mamás. Ahora, cuando la ingesta de yodo es inferior a las necesidades, ¿no?, del organismo, entonces se va a poner en marcha lo que se llama la génesis del bóseo simple, ¿no? La formación del bóseo simple, la glándula va a crecer para suplir, digamos, ese déficit de yodo que existiría en la dieta. El yodo, una vez que es ingerido, va por el intestino delgado, se transforma o se absorbe como yodo orgánico, como no yodo orgánico, y después se va a eliminar por el riñón. En algún caso, sobre todo, se hacía estudios, ¿no?, de la iodemia, de la ioduria, se llamaba, o sea, la cantidad de yodo en sangre, la cantidad de yodo que se va a eliminar en la orina, para diagnóstico, sobre todo, del llamado bóseo endémico, que en la actualidad casi ya no existe, ¿no? Es una serie de pasos que va a seguir este yodo. No sé si se acuerdan de bioquímica, era un lío, ¿no?, que hacíamos, pues, desde el ingreso, la hidrólisis, la formación del yoduro, la captación de la glándula, etc., ¿no?, para la formación de sus dos hormonas, ¿no?, la tiroxina, o T4, y la triodotironina, o la T3. Esta llamada tetraiodotironina, ¿no? Entonces, esencial la captación del yoduro en la sangre circulante, que constituye la fase inicial del proceso. Una vez forma el yoduro, se une con la tiroglobulina, pasa a las células, que se forman las dos hormonas, y esta pasa a la sangre. Este, digamos, es un resumen de lo que significa de la formación del yodo. Es tedioso, pues yo lo resumo en esto más tranquilito, que es para que ustedes un poquito aprendan, vean, ¿no?, que en cualquier
momento, digamos, acá, de un stop, una interrupción, se va a producir ya alteraciones o patologías endocrinológicas, sobre todo de hipofunción. Vamos a ver la captación del yodo mediante la bomba. Si no hay yodo, no capta, entonces ya vamos a pensar que va a haber un déficit de hormona tiroidea. La organización del yodo igual, yodación de los componentes tirosílicos de la tiroglobulina, ¿no? Y se elabora las dos sustancias iniciales, que sería la monoyodo y la diyodo, diyodo tirosílico. Estas no tienen actividad hormonal. Acoplamiento, ¿no? Si se unen una diyodo con una monoyodo, se va a formar la triyodo tirosina, la T3. Y la tetrayodotironina o tiroxina o T4 por adición de dos moléculas de diyodo. Dos diyodos van a formar la T4, una monoyodo con una diyodo va a formar la T3. Y de todos modos, cuando veamos ya la funcionalidad de la glándula, ¿no? La mayor parte de la T3 está formada a través de la T4. Vamos a ver. Bueno, una vez que se forma ya, ¿no? La hormona, pues esta sale de la célula, ¿no? La rotura proteolítica, enlaces tiroglobulina tiroidea, y estas ya son eliminadas o salen a la sangre para ya sus efectos hormonales específicos, ¿no? De hormona tiroidea. Este es un resumen cortito, así, paso por paso, para que no es, digamos, ya como para examen, una cosa así, no solamente ver, cuando hablemos del bocio simple, una de las causas del bocio simple va a ser el déficit iónico. Entonces ya en la regulación ya hemos visto a través del eje tirotropo, ¿no? Está vinculado, decimos, al sistema hipotálamo hipoficial, ¿no? Mediante la retroalimentación. ¿No se acuerdan? La TRH, la hipotalámica, estimula la hipófisis, produce la TSH va a ir a la glándula tiroidea, estimula la producción del T3, T4, y la T3, T4 recién va a ejercer sus efectos de tipo hormonal, ¿no? Y estas mismas hormonas, dice, ¿no? Sistema de retroalimentación negativa, va a hacer que frene ya la producción, ya sea a nivel de la TSH o a veces la TRH, con freno, digamos, en la producción, sobre todo cuando hay hiperproducción, ¿no? Y hay otra regulación que no está, digamos, acorde a este eje hipotálamo hipoficiario, si no hablamos, ¿no? O sea, no vinculada a la secreción de TSH, de hipotálamo, ¿no? Esta es la autorregulación tiroidea dependiendo de la cantidad de yodo. O sea, debí escuchar alguna vez que se da el yoduro potásico, digamos, en algunos casos, ¿no? Para mejorar, digamos, la parte tiroidea, mejorar la parte de yodo, etc. Cuanto más yodo contiene la dieta, menos capta el tiroides y viceversa, ¿no? Realmente aquí hay llamamos el efecto Wall-Chaikov, ¿no? Que se utiliza, ¿no? Para ya cuando vamos a ver el caso del tratamiento, en el tratamiento quirúrgico, ¿no? En el caso del hipertiroidismo sobre todo, se da estas gotitas de yodo, ¿no? O sea, este yodo, ¿no? Administración de cantidades un poco superiores de yodo, ¿no? Va a ir a reducir la organificación del yoduro, ¿no? Y va a haber una respuesta paradójica. O sea, va a frenarse, digamos, la producción hormonal y va a hacer que la cirugía de la tiroides sea más llevadera, sobre todo en casos de hipertiroidismo. La enfermedad de Graves fase 2 sobre todo, ¿no? Sin embargo, esto es pasajero. O sea, solo utilizamos, digamos, como un preoperatorio, ¿no? Las gotitas de... Y este se denomina el efecto Wall-Chaikov o el efecto frenador de la acción del yodo con la administración de grandes cantidades de yodo. Bueno, grandes cantidades decimos, pero cantidades importantes de yodo, ¿no? ¿Es enfermedad de Graves? ¿Sería una enfermedad de Graves? Cuando tenemos, o sea, la enfermedad de Graves generalmente es quirúrgica.
¿no? Si el tratamiento va a ser quirúrgico. Entonces, antes de operar, hay que dar yodo, ¿no? O sea, para ver esto, ¿no? El fenómeno de Wolff-Chain. Pues generalmente es un par de días que se le da yodo, ¿no? En forma de yoduro potásico, para frenar, digamos, la producción de tiroides o de hormona tiroidea y disminuye, dice, el tamaño también, ¿no? Porque va a frenar la producción de TSH. Entonces, por eso decimos es otro efecto. Aparte de la acción hormonal, tenemos este especial que sería por la administración de grandes cantidades de yodo, cantidades importantes de yodo. Y hace más fácil la cirugía, porque antes, aparte de la complicación quirúrgica, ¿no? Volar paratiroides, volar recurrentes, etcétera, podía producirse una tormenta tiroidea, ¿no? O sea, se producía gran cantidad, salía de gran cantidad de hormona tiroidea y pues un hipertiroidismo, la tormenta que tiene a veces consecuencias fatales. Por eso es que se da el yodo para frenar un poco y la cirugía después, o postquirúrgico si quiere, va a ser más satisfactoria. Pues ese es el fenómeno de Wolff-Chaikoff o efecto Wolff-Chaikoff, pero esto es pasajero, ¿no? Por eso dice acá, este efecto del yodo es transitorio, ¿no? Ya que si se continúa el aporte, la glándula se adapta a esta situación y se produce un escape de las funciones tiroideas inclusive encima de lo normal. Entonces, como he dicho, las grandes cantidades de yodo, ¿no? Aquí está, ¿no? Cuanto más yodo tiene la dieta, menos capta el tiroides. Pues, sin embargo, acá damos yodo, va a producirse este efecto Wolff-Chaikoff, pero después ya se produce en escape y a veces el organismo va a absorber la cantidad de yodo que necesite nada más, ¿no? Pero este es importante, ¿no? Para las situaciones prequirúrgicas que decimos en el tratamiento del hipertiroidismo. Ahora, el transporte realmente se lo hace, ¿no? A través de las proteínas del plasma, ¿no? Albúmina, prealbúmina, hay las globulinas específicas, ¿no? La globulina transportadora de tiroxina, en las siglas en inglés, ¿no? TBG, prealbúmina transportadora de tiroxina y la albúmina, ¿no? 70, 75, 15, 25, 10. El transporte de la T3 sobre todo por la globulina transportadora de tiroxina. Entonces, estos son las proteínas que van a Es que me olvidé mis lentes, Doc. Ah, No, perdona. bueno, yo hablo fuerte. ¿No? O sea, las proteínas, ¿no? Decimos siempre albúmina y las proteínas específicas. Acá vamos a ver que si hay falla, digamos, de una de estas, también puede producirse patología tiroidea. La única que tiene acción, no va a tener acción, es la que se denomina la fracción libre, ¿no? ¿Recuerdan cuando, como he dicho, ¿no? Para pedir hormonas siempre hay que pedir varias, ¿no? T4, T3, TSH, aquí podemos pedir la T4 total, ¿no? Que estaría inmersa en esto, ¿no? Y la T4 libre, que esa es la T3 y la T4 libre, son las que tienen acción, las fracciones libres, ¿no? Entonces acá del total de circulina, desde total de tiroxina circulante, solo el 0.03% lo hace en forma libre, ¿no? En cambio, el porcentaje de T3 libre es mayor, de 0.3% de la hormona total, ¿no? Esto para ver un poquito, ya cuando hablemos de tratamiento, por ejemplo, ¿no? En el cretinismo mixedematoso, cuando requerimos hormona, a veces utilizamos más la T3. En casos crónicos ya utilizamos la T4, la levotiroxina. Entonces, eso para que se acuerden cuando hablemos de tratamiento, ¿no? Total de tiroxina circulante, solo el 0.03% en forma libre. Y de la T3 libre, el 0.3%. $80 microgramos de tiroxina. 35% de esta producción se convierte a la periferia en triodotironina, constituyendo el origen del 80% de la T3 circulante.
lo que decía, ¿no? Por eso que también la cantidad de tiroxina de T3 libre es mayor. 35% de la producción de T4 se va a convertir en T3 y que constituye el 80% de la T3 circular. 35% de la T4 producida es transformada en la periferia en T3 inversa, ¿no? Cuyos efectos metabólicos son nulos. O sea, se va a convertir también en otro tipo de hormona, pero que sí no tiene efectos, ¿no? La T3 inversa. Es un poquito raro, digamos, en patologías, pero en algunas circunstancias, cuando se va descartando algunas otras enfermedades, vamos a ver que la T3 también, o sea, esta RT3 inversa, no tiene efecto si se produce en mayor cantidad que la T3 normal o la T3 libre, ¿no? Pero es rarísimo. El proceso metabólico de conversión de la T4 en T3 y la T3 inversa, ¿no? En la periferia por la monodesodiación. Diodotironinas y monodiodotironinas, las cuales, como la ST3, carecen de efectos metabólicos. O sea, son ya circunstancias que pueden producir ya algunas alteraciones a nivel de la producción hormonal. Estas desodinasas tenemos de tres tipos, ¿no? ¿Dónde se encuentran? O sea, las 5 desodinasas, dicen, ¿no? 2 tipos de 5 desodinasas que van a convertir la T4 en T3. La del tipo 1 es la más activa en el hígado y el riñón. Es la que va a transformar la mayor parte de la T4 en T3. La desodinasa de tipo 2 en el sistema nervioso central, la hipófisis, el tejido adiposo y la placenta. Selectivamente a la T3 de Higgs, ante el descenso de la tiroxinemia, digamos, es como un mecanismo de emergencia. No baja la tiroxinemia, entonces se activan estas desodinasas de tipo 2 y van a actuar produciendo o aportando la T3. Y la desodinasa de tipo 3, que inactiva la T3, la transforma la T4 en la T3 inversa. A veces vemos en algunos cuadros de hipertiroidismo, ¿no? Sistema nervioso, la placenta y la tiroides. Realmente la parte clínica, digamos, no hay diferencia, ¿no? Entonces, son estudios ya especiales que se realizan cuando no se puede llegar a determinar bien, digamos, las causas de hipertiroidismo, etc., ¿no? O hipotiroidismo, la presencia de una RT3 inversa, aumentada, etc. Pero que vamos a ver ya en la clínica que no tiene tanta relevancia para el diagnóstico de las patologías. La actividad biológica de la T3 es varias veces mayor que la T4 y sus efectos metabólicos más rápidos. El recambio también es más rápido, superior a la T4. Por eso en cuadros agudos, generalmente de coma mixedematosa, por ejemplo, se utiliza más la T3 inicialmente, o la T3 combinada con la T4, ¿no? Por eso, ¿no? El efecto, o sea, actividad biológica mayor, está en mayor cantidad y el recambio también es más rápido. Ahora, el mecanismo de acción, pues hablamos de los receptores siempre, ¿no? Cada hormona, hemos dicho, tiene sus receptores en su tejido periférico o en su órgano diana, en su tejido diana, ¿no? Aquí tenemos 2 tipos de receptores, ¿no? La TRA y la TRB, receptor de la tiroides. Ahora vamos a ver aquí con cosas especiales, digamos, la unión de la T3 con estos receptores origina el complejo T3-TN. Esta a su vez funciona uniéndose a las secuencias de ADN, DNA o elementos de respuesta, ¿no? Respuesta, sea elemento de respuesta de la hormona tiroidea a nivel de las células reguladoras de genes. Esto ya es pura teoría, ¿no? Para que echen una leída y una mirada. Entonces, este es el mecanismo de acción, ¿no? Entonces, este mecanismo que tienen las células o las hormonas tiroideas, ¿no? Va a hacer que sus efectos sean también reguladores de otros tipos hormonales, reguladores de las funciones a nivel del metabolismo, calórico, energético, músculo,
la presencia de alteraciones a nivel lipoides, etc., ¿no? Del lípido. Y también sus efectos caloríficos, ¿no? A nivel de la mitocondria. En sí, todo esto se va a traducir, lo que decimos, ¿no? Las hormonas tiroideas activan el metabolismo energético, incrementan el consumo calórico, regulan el crecimiento, maduración de los tejidos, recambio de prácticamente todos los sustratos, vitaminas y hormonas. Entonces, vamos a ver que son hormonas que van a actuar pues, en diferentes tejidos a nivel del organismo, sobre todo promoviendo, digamos, su formación, promoviendo su absorción, el recambio, etc. Pues decimos, es una hormona motor, o sea, es una hormona como decir la gasolina del carro, pues si falta la hormona tiroidea no va a funcionar el organismo. Pues eso hay que entender, ¿no? Entonces, metabolismo energético, consumo calórico, crecimiento, maduración, recambio de sustratos, vitaminas, etc., ¿no? Vamos a ver cómo actúa, digamos, una hormona tiroidea, ¿no? A través de la TRH en el hipotálamo, ¿no? O sea, alguna noxa, algún efecto, ¿no? Ya sea frío, sea estrés, etc., va a producir un estímulo a nivel de la TRH, produciendo un estímulo, esa es la liberadora hipotalámica, un estímulo a nivel de la TSH, que sería la liberadora a nivel de la hipófisis, ¿no? Esta hipófisis anterior va a producir, ¿no? Esta TSH va a ir a nivel de la glándula tiroidea, produciendo ya, ¿no? La formación de la T4 y la formación de la T3. Hablamos de un 80-20%, pero aquí pone más la T3, digamos, ¿no? Porque hemos dicho que la T4 va a contribuir a la T3 también. Entonces, esta T3 o esta hormona tiroidea ya va a producir sus efectos: producción de calor, incremento del metabolismo, incremento del uso y la disponibilidad de metabolitos y desarrollo del sistema nervioso central y del esqueleto. Entonces, estas acciones son las importantes. Y de acuerdo a esto, vamos a ver la sintomatología, vamos a ver, ¿no? En el caso de un hipotiroidismo, por ejemplo, los niños no crecen, etc., ¿no? Al hablar de cretinismo endémico. Un poco de semiología, ¿no? O sea, estamos haciendo un repaso de todo lo básico, creo, ¿no? Esta anatomía, biología y qué sé yo. Pero alguna vez me ha tocado, cuando estaba dando este tema, por ejemplo, que entra la jefa, ¿no? Y entraban, ahora creo que ya no están entrando a controlar, o sea, tal vez porque ya somos un poquito antiguos, no digo viejitos, sino antiguos, en la universidad. Entonces, entraban pues a ver las clases, ¿no? Y alguna vez me decía, pero doctor, ¿para qué da semiología? ¿Para qué da anatomía? Yo digo, doctora, ese es básico inicial, le digo, la tiroides, porque va a ver que si vamos viendo, vamos leyendo, decimos anamnesis, que la anamnesis es una parte de la semiología, ustedes conocen, saben, etc., ¿no? Pero aquí está un poquito más dirigido a lo que significa la patología tiroidea. Así que vale la pena, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, la presencia de las enfermedades tiroideas, ¿no? O sea, hay una alta incidencia en la clínica diaria, ¿no? Inclusive se habla que o va a la par o a veces es mayor inclusive que la diabetes mellitus, que se considera una de las primeras patologías endocrinológicas en relación a las enfermedades tiroideas. O sea, la patología, la diabetes mellitus, hay a todo momento, a todo nivel, pero sin embargo, vamos a ver en los centros de consulta, ya sea medicina interna, ya sea endocrinología, la consulta afuera, digamos, en los centros, pues yo diría que tanto la patología tiroidea, sobre todo el hipotiroidismo, que es frecuente, va a la par que la diabetes mellitus. Entonces acá vamos a tener, ustedes saben, la anamnesis, el interrogatorio, vemos la patología familiar, vamos a ver la patología personal, ¿no? Antecedentes familiares, antecedentes personales, etc., ¿no? Aquí los antecedentes familiares, ¿no? Vamos a ver que varias enfermedades van a
ser de tipo familiar. Entonces hablamos de bocio, vamos a hablar del carcinoma medular, vamos a hablar de la enfermedad de Graves fase 2, ¿no? Si hay una en la familia, muy probable que otra, o de la diabetes, ¿no? Si la abuelita era diabética, si la mamá, la tía, etcétera, diabética, es muy probable que también la descendencia sea diabética. Entonces, siempre es importante ver, ¿no? En este caso, trastornos tiroideos, si hay algún familiar que haya padecido bocio o algún tipo de la tiroiditis de Hashimoto, por ejemplo, ¿no? Si fue la mamá, casi con seguridad también la hija va a tener una tiroiditis de Hashimoto. Factor etiológico del bocio simple, ¿no? O sea, si estamos en un lugar donde hay bocio, la mamá tiene bocio, etcétera, vamos a ver que acá por la falta de yodo en la dieta, ¿no? Va también la hija a producir bocio, etcétera, además de otros problemas ya de tipo genético que vamos a ver, ¿no? Déficit yódico, la hormonogénesis, predisposición familiar, por ejemplo, algunas enfermedades tiroideas de patogenia autoinmunitaria, la enfermedad de Graves que hemos dicho, ¿no? Antecedentes personales o anamnesis personal, ¿no? Preguntar, a veces sospechamos, pero tenemos que ir preguntando, digamos, nerviosismo, hábitos del sueño, ritmo de las deposiciones, tolerancia al frío, tolerancia al calor, variaciones de peso, grado de apetito, sed, etc. Entonces, nos van a orientar a una hipofunción o una hiperfunción tiroidea. Vamos a ver la tolerancia al frío, ¿no? Los hipertiroideos, tolerancia al calor en el hipotiroideo. Realmente el hipertiroideo es flaquito, el hipotiroideo es gordito, ¿no? O sea, por las patologías, etc. En las deposiciones, por ejemplo, en unos diarrea, en otros más estreñimiento, etc., ¿no? Entonces vamos a medida que avancemos, ¿no? Ver si ha tenido alguna otra enfermedad, ¿no? Y a la anamnesis patológica que decimos, antecedentes patológicos de la persona, si ha habido ya alguna afección previa. Preguntar. Generalmente van a escuchar, digamos, en la consulta o alguna vez en la consulta, ¿no? Yo era hipertiroidea y ahora estoy hipotiroidea, ¿no? O sea, puede haber usado rodio adaptivo, bueno, en los lentes quirúrgicos se ve. A veces en algunas tiroiditis se usaba antes, tiroiditis que usaban con hipertiroidismo. La subaguda de Kerbein, por ejemplo, utilizaba los antitiroideos. Con eso, digamos, no está indicado, pero el hipotiroidismo era frecuente. Por eso decía, yo era hipertiroidea y ahora estoy hipotiroidea. Entonces, esos antecedentes es importante en el interrogatorio. Ver si ha tenido un nódulo, ver si tenía varios nódulos, digamos, ¿no? A veces le han diagnosticado un quiste, digamos, ¿no? Sí tenía un nódulo, todavía se nota, y viene la paciente con un dolor a nivel del cuello, etcétera, y indica, ¿no? Que sí tenía un quiste, y ahora ha notado que esa bolita, ese nódulo ha crecido. Puede ser una hemorragia intraquística, por ejemplo, que cursa con dolor, etc. Entonces, es importante la presencia de alguna patología a nivel de la glándula, previa a nivel de la glándula tiroidea. Vemos, vamos a ver en el caso de las tiroiditis agudas o infecciosas, ¿no? Si ha habido alguna lesión a nivel del cuello, heridas que van a causar las tiroiditis agudas infecciosas. Ver si hay dolor, ver si hay aumento de tamaño de la glándula, ¿no? A nivel tiroideo. Vamos a ver después en la historia clínica actual algunos síntomas que van a producir a nivel ya de otras glándulas, de otros tejidos, taquicardia, por ejemplo, ¿no? Que es frecuente en el hipertiroidismo. Entonces, la anamnesis pues, nos va a servir, ¿no? para ya orientar un poco nuestro diagnóstico y ver si hay hipofunción, si hay hiperfunción. El examen físico, ¿no? Como decimos, es una glándula que se la puede ver y se la puede tocar, ¿no? Entonces,
va a haber la exploración física general, ¿no? Y la exploración física local. La exploración física general, como hemos dicho, ¿no? El frío, el calor, la gordura, la flacura, etc., ¿no? El diagnóstico, ¿no? Cuidadosa exploración física, el diagnóstico queda perfectamente establecido y los métodos de exploración complementaria vamos a ir a usar, ¿no? Vamos a ver qué más una vez, inclusive ya cuando entra un paciente a la consulta, vamos a ver la característica del Graves-Basedow, por ejemplo, exoptálamos, bocio, el nerviosismo, etc. Entonces ya de entrada podríamos sospechar de que podría tratarse de un Graves-Basedow. Entonces ahí vamos a ver, hacemos el interrogatorio, hacemos el examen físico y ya podemos decir si es un Graves y cómo ya diagnosticarlo. Exámenes complementarios, laboratorio, ecografías, etcétera, ¿no? La exploración general, ¿no? Encontrando varias causas, digamos, ¿no? de patología, llámese hipertensión, llámese hipotensión, llámese taquicardia, etc., ¿no? Inherentes al cuadro hipo. La exploración de la glándula tiroidea, ¿no? Siempre explorarla, ¿no? En forma ya racional de todo, ¿no? Porque tal vez me sumo también cuando era estudiante, ¿no? El paciente llegaba a la historia, le decíamos, ¿no? A los estudiantes, ¿no? Entonces hacíamos historia. Ojos azules, pestañas rizadas, en cuello, ¿no? Cilíndrico, sin adenopatía, sin nada, ¿no? Sin embargo, una tiroides de este tamaño, mira, ver, ¿no? Entonces, esa es la característica, ¿no? Cuando estábamos en el hospital, a ver, haga la historia al interno. No, pues el interno hacía cualquier cosa, a ver, venga, vamos a ver. Listo, a ver, revisar el cuello, sí, doctor, a ver, vean, un bocio, un nodo, una glándula tiroidea grande, la presencia, por ejemplo, de una adenopatía, ¿no? Una adenopatía cervical, que puede ser como antecedente para un carcinoma tiroideo, por ejemplo. Entonces es importante y no se olviden nunca que el examen físico en el paciente, pues el paciente tiene desde cabellos, aquí vamos a ver que desde cabello, el cabello es importante, ¿no? Si se le está cayendo el cabello, si tiene poco pelo, cómo es la característica del cabello, ver ojos, ver piel, ver cuello, tórax, etc. En el diabético, por ejemplo, siempre se nos ha pasado, ¿no? Esto, inclusive hasta 3, digamos. Viene el interno, el estudiante primero que no ve, el interno que no ve, el residente que no ve y el médico que firma, ¿no? Su internación del paciente diabético. Llega a la casa, a la cama de hospital, la enfermera lo desviste, le está cambiando y su pie negro, ¿no? Todito negro, un pie diabético. Se pasó como 3 o 4 manos, pero sin embargo ese pie estaba rosadito, limpio, pulso presente, etc. Entonces siempre es importante. Por eso dice acá, ¿no? Que debe ser especialmente minuciosa cuando se sospeche la presencia de una tiroidopatía, porque nos puede orientar en el diagnóstico, ¿no? Si vemos aquí un ganglio y vemos una tiroide con un nódulo duro, ¿no? Indolor, etc., o vemos una tiroides aumentar con un dolor, etc., entonces vamos a orientar más a una tiroiditis aguda, ya sea infecciosa, y etc. Entonces es importante el examen físico. Por eso digo siempre yo, la clínica es mandatoria, ¿eh? La semiología no sé desde cuándo, desde Sócrates, no sé quién será, que ha inventado la inspección, palpación, percusión y auscultación. En algunos órganos más, en otros órganos menos, ¿no? Aquí vamos a ver la inspección, por ejemplo, fase obligada que debe proceder en todos los casos a la palpación. Primero mirar y después tocar. Ver características, cómo está el cuello, si hay cicatrices, si hay heridas, si hay infecciones, si hay nódulos, si hay ganglios, etc., ¿no? Inclusive vamos a ver que hay algunos medios, digamos, de acuerdo a la OMS, para ayudar, digamos, a visualizar la glándula. Decimos que a esta glándula la vemos, la tocamos, la palpamos, todo eso. Entonces, hacia atrás, ¿no? El paciente
poner en la cabeza en extensión y va a salir más, digamos, una tiroides. Cabeza en extensión hacia atrás y la maniobra, ¿no?, de gluta saliva o trague agua, pues, ¿no?, para ver si se mueve, digamos. Si vemos un nódulo de la tiroides, le damos algo que le decimos trague. Entonces, si está en la glándula tiroides, va a subir, ¿no?, con la deglución o no. Entonces, importante la inspección, ¿no? La palpación igual, ¿no? La palpación, vamos a ver qué tipo de glándula, si es blanda, si es dura. Las maniobras pueden hacerse en la camilla, de adelante, de atrás, ¿no? Vamos a ver nódulos, vamos a ver dolor, vamos a ver ciertas características de los nódulos, ¿no? Aquí tenemos, ¿no?, desde atrás, ¿no? El observador se sitúa detrás de la paciente y se va, ¿no?, tocando, se va barriendo, decimos alguna vez, toda la zona cervical, ¿no? Se va tocando de abajo para arriba o de arriba para abajo, como quiera, ¿no? Pero se lo va palpando al paciente, ¿no? Igualmente las caras laterales, no solamente tiroides, sino ver, ¿no?, las zonas ganglionares para ver por ahí un ganglio aumentado, ¿no? Este es de adelante también, ¿no? Puede estar el paciente sentado o puede estar recostado, ¿no?, tocar la glándula tiroidea. Entonces tenemos algunas características más para la palpación de la glándula tiroidea. No sé si esto alguna vez han visto, han hecho no, la maniobra de Pisilo, la maniobra de Crillet, la maniobra de Marañón. En algunos casos a veces son características, y vamos a ver la de Pisilo. Esta posición, ¿para qué se utiliza? Para valvar mama, ¿no ves? Además la mama igual, aquí la glándula tiroides, digamos, ¿no?, se pone en mayor exposición, ¿no? Mujeres con cuello robusto, ¿no?, región occipital, inclina la cabeza hacia atrás, o sea, favorece, ¿no?, la exploración de la glándula, la hace más prominente, más pronunciada para adelante. Esa es la maniobra de Pisilo. La maniobra de Crillet, ¿no?, o sea, al palpar, empujamos la glándula al otro lado con el pulgar y vamos palpando, ¿ves si hay algo? O sea, vamos exponiendo más la glándula de acuerdo a la calor, ¿no? Esa es la maniobra de Crillet. Y la maniobra de Marañón, ¿no? El paciente levanta las manos, inclina la cabeza hacia atrás, sobre todo el bocio intratorácico, ¿no? Se observa el signo de Pemberton. Es la maniobra de Marañón y el signo de Pemberton, que es el signo de Pemberton. Tiene dificultad respiratoria al elevar los brazos. Es, ¿no?, cuando hay procesos también a nivel del cuello, no solamente los glándulas tiroides, sino al hacer fuerza inclusive en el cuello aumenta más cianosis, esto, ¿no ven? Esta es la característica, ¿no?, el signo de Pemberton, ¿no? Plétora facial, venosa, se vuelve rojita la cara, etcétera, ¿no? Este es el signo a través de la maniobra de Pemberton, el signo, ¿no? El signo de Pemberton, la maniobra de Marañón y el signo de Pemberton se va a poner así rojito. Si ven acá no hay así rojito, ¿eh? Este es el signo. Estos son métodos auxiliares, ¿no?, para palpar, digamos, para ver si efectivamente un bocio intratorácico, a veces hay dificultad respiratoria, puede haber apnea nocturna, etcétera, ¿no? Pero en este caso se puede hacer esa maniobra y puede, digamos, presentar este signo. Maniobra de Marañón y el signo de Pemberton. Bueno, ver, ¿no?, cómo está la glándula, qué aspecto tiene la glándula, si es nodular, si es uniforme, si es firme, si es dura, si duele, etcétera, ¿no? Entonces se va tocando y palpando, ¿no? Vamos a ver en la palpación, por ejemplo, si es firme, y puede ser una tiroides normal o diversas tiroidopatías. Realmente la glándula normal, podríamos decir, no se ve y no se palpa, ¿no? Por más que quieran, hagan la prueba, ustedes dicen, yo tengo mi tiroides, si palpo no lo encuentro, ¿no? ¿Por qué? Porque está normal, o sea, el tamaño todo está normal, o tal vez sea un poquito, se dice que a medida que pasan los años,
va atrofiándose más la glándula, ¿no? Pero sí puede haber nódulos. Entonces, una glándula firme, en la tiroides de Hashimoto, una glándula dura, ¿no? En los nódulos, ¿no? Y si es una glándula pétrea, como piedra, dura, ¿no? En algunos carcinomas, cáncer, o en la tiroides de Río. Entonces, eso nos va a ayudar para diferenciar que es una glándula blanda, dura, firme, la presencia de nódulos, ¿no? El dolor, ¿no? Que vas a hablar de un proceso agudo, una glándula. Realmente el cáncer no duele, entonces vamos a encontrar nódulo doloroso, etc. Si encontramos un nódulo doloroso, pensaremos más en una tiroiditis, digamos, una inflamación que en un cáncer, ¿no? A veces la glándula crece tanto, como he dicho, una glándula muy vascularizada, puede presentarse un frémito o un soplo. Vamos a ver a la auscultación, que es la única. En la auscultación, una gran masa que puede producir un soplo, ya sea por la presencia de la vascularización en la glándula o que esa masa esté comprimiendo un vaso importante, ¿no? Tubular, carótida sobre todo. Adenopatías para carcinoma papilar de tiroides. La auscultación, no usamos generalmente, ¿no? Pero si es una glándula aumentada, todo podemos auscultar y podemos ver un soplo. O si es una gran masa, etcétera, entonces que está comprimiendo alguna arteria, también podemos ver un soplo. La exploración general también es importante, ¿no? Ver el paciente, lo que se denomina, ¿no? La parte morfológica, ¿no? Si está aumentado de peso, no aumentado de peso, después ir a los diferentes órganos y sistemas, ¿no? Desde la exploración general hasta la exploración local, ver ojos si está con exotálamos, ver el cabello, ver la piel, ver el corazón, si hay o no hay taquicardias, ver el sistema nervioso, ¿no? Va a ser diferente ver un hipo que un hipo, ¿no? El hiper está, que no está quieto ni un rato, no está sube, baja, etc. Musculatura también. Si comparamos un poco las fases acá, ¿no? Vamos a tener, hablamos de una fase abotagada, ¿no? En la enfermedad renal, con edemas, etc. La acromegalia ya hemos visto, ¿no? La característica de la fase, prognatismo, superciliares, etcétera, ¿no? Grandes. La fase mexidematosa en el hipotiroidismo, ¿no? La carita bien hinchada, etc. Y el hipertiroideo, ¿no? Ojos grandes, mirada inexpresiva, vamos a ver, digamos, algunas características a nivel del ojo, ¿no? El signo de Moebius, etc. Y la fase mixedematosa en el mixedema o en el hipotiroidismo. Entonces ya, a veces de solo entrar el paciente a la consulta, ya podemos definir un poco, ¿no? Decir, bueno, si viene una paciente así, oxaltón, nervioso, flaquita, etc., entonces vamos a ver que podría tratarse de una fase hipertiroidea. Si va a ser un gordito, inexpresivo, cara hinchada, pelo grueso, pérdida temporal de pestañas, sea lengua prominente, entonces vamos a pensar más en un hipotiroideo. Entonces ya por eso desde la primera impresión ya vamos a tener una presunción, digamos, de alguna patología tiroidea. Si van a fijarse, por ejemplo, pues la diferencia es grande. Entonces tenemos el diagnóstico ya casi dicho, ¿no? Hipertiroidismo, hipotiroidismo, etcétera, otra patología. Entonces ya vamos a las pruebas diagnósticas, ¿no? A veces con solo anamnesis, exploración física, vamos a orientar hacia una patología tiroidea. Pero generalmente siempre usamos, ¿no? La confirmación, ¿no? La confirmación que va a ser a través de pruebas funcionales, estudios inmunológicos, morfológicos, citológicos, etcétera, que estos 4 métodos complementarios los vamos a utilizar, digamos, de acuerdo también a la patología, ¿no? Si es un hipotiroidismo, por ejemplo, clásico,
clínico, laboratorial, etc., no va a haber necesidad de hacer un diagnóstico citológico, o sea, una función aspiración. Realmente la función aspiración va a estar dirigida más a los nódulos, ¿no?, que a un bocio grande, digamos, ¿no? Entonces vamos a ver que las pruebas de función tiroidea pues determinar, ¿no?, la concentración sérica de T3, T4, de este yodo, ¿no? Hemos dicho de este yodo, proteínas transportadoras, ¿no?, porque si falta proteína va a haber también ciertos grados de hipofuncionalidad tiroidea. T3, T4, libres, tiroxina y triiodotironinas totales, o sea, las libres, las totales, la concentración sérica de los transportadores, la T3 inversa en casos especiales, la tiroglobulina, si nos va a servir para determinar el diagnóstico inicial, los isótopos radioactivos si es necesario, la captación tiroidea de radioiodo, ¿no?, sobre todo en caso de tiroiditis, en caso de nódulos sospechosos de cáncer. Esta del perclorato de cianuro se utiliza. Los efectos periféricos producidos por las hormonas tiroideas, ¿no? Inicialmente vamos a ver un hiperreflex, etc., ¿no? La regulación hipotálamo hipofisiaria, la TRH, la TSH, estimulación de la TRH. Y esto más, digamos, lo corriente, lo que utilizamos es en laboratorio ver la cantidad de hormonas, ¿no? T3, T4 puede ser total, pero más libres, y la TSH. Después ya pensar si es un hipotiroidismo hipotalámico, si es un hipertiroidismo hipotalámico, etc. Estarán pensando en hacer estudio a nivel de la TRH, etc., ¿no? Los anticuerpos antitiroideos circulantes, vamos a ver qué es más teórico. Anticuerpos antiperoxidasa, antitiroglobulina, antirreceptor de la TSH, que alguna vez nos sirve, digamos, para hacer un diagnóstico ya diferencial más preciso. La morfología tiroidea, ¿no? Sobre todo usamos la ecografía cervical o la ecografía tiroidea. Realmente venimos, se dice que en un estudio inicial de una patología tiroidea no tiene que faltar hormonas, ¿no?, la T3, T4 y la TSH, más una ecografía cervical. La gammagrafía es un estudio ya un poco más específico. Utilizamos a veces en nódulos hipertiroideos, utilizamos a veces en niños donde no se puede visualizar, digamos, la glándula con ecografía, o la tomografía, sobre todo ya en casos de cánceres, en casos de tiroides, ¿no?, retroesternal, etcétera, donde va a haber necesidad de hacer una cirugía. Entonces, la morfología, ecografía, gammagrafía y tomografía. El citológico es la función aspiración con aguja fina, ¿no? Es una técnica, vamos a ver después, que no es muy complicada, pero que hay que hacer dirigida por ecografía o por tomografía. Se hace la punción de la glándula y se lleva a patología laboral. Esto ya se ha colado aquí, proteínas transportadoras, también hay que pedir. Entonces vamos a ver acá, desglosar un poquito así esto a la rápida, ¿no? Hemos dicho que la T4 libre es ideal, ¿no?, más la TSH para determinar la funcionalidad de la glándula, ¿no? Vamos a ver que estos niveles de TSH, la T4 libre sobre todo, pues nos van a dar los valores un poquito más fidedignos y exactos para decir es un hipo, es un hiper, o ya para control en el tratamiento de lo que va a significar una patología tiroidea. Si empezamos con una TSH alta, llámese 12 o más también si quieren, entonces si estamos con tratamiento va a ir normalizándose y la hormona tiroidea va a ir subiendo. Decimos TSH alta y hormona baja. Entonces, hipotiroidismo. Si estamos con tratamiento de levotiroxina, llámese un cuarto, llámese medio, 2, etc., entonces vamos a determinar la hormona, ¿no?, al mes, a los 2 meses, etc., y vamos a ver si estamos en la dosis ideal. Nos va a servir para control, igual en el caso del hipertiroidismo, ¿no? T4 libre, fiel reflejo de la situación funcional de la glándula tiroidea.
así, están elevados en hipertiroidismo y bajos en hipofunción tiroidea. En caso de la resistencia de la acción hormonal, o sea, enfermedad por el receptor, ¿no? Vamos a ver aquí la diferenciación un poquito de lo que va a significar la presencia de las hormonas y el cuadro clínico. Igual con la T3, ¿no? La presencia de la T3, ¿no? La T3 libre por radioinmunoanálisis, o sea, métodos de laboratorio, la T3 libre aumenta en el hiper y disminuye en fases avanzadas del hipotiroidismo, ¿no? Igual la T4 total y la T3 total, ¿no? Realmente, cuando estamos empezando un diagnóstico, ¿no? Que no está muy claro, digamos, el diagnóstico, generalmente pedimos el perfil tiroideo, es decir, ¿no? Perfil tiroideo significa TSH, significa T3, T4 totales y T3, T4 libres. Ese es el perfil tiroideo. Que al inicio a veces se pide, ¿verdad? Puede ser más tiroglobulina, etc. ¿no? Esos estudios un poquito especiales. Pero ese, ya después, cuando valoremos, digamos, la enfermedad, ya está con tratamiento, llámese hipo-hiper, etc., entonces ya podemos determinar a veces solo TSH. Algunos endocrinólogos, internistas, etcétera, solo piden ya TSH, solo TSH, y no la T4 libre. En persona y en la institución donde trabajo, realmente los endocrinólogos también piden TSH y T4 libre, que dice que es el fidedigno, digamos, para decir si estamos con un buen tratamiento, si estamos con dosis ideales de la droga, ya sea para hipo o para hiper, ¿no? Totales igual van a estar aumentadas en el hiper y disminuidas en el, ¿no? Los transportadores, ¿no? Entonces, también, ¿no? Este es un estudio un poquito más específico que descartando, digamos, algunas otras patologías, ¿no? Vamos a ver la presencia de los transportadores. Inclusive, vamos a ver que algunas alteraciones familiares, embarazo, patopatías, fármacos, etcétera, ¿no? Disminuyen en pacientes con enfermedades graves, donde falta proteína, síndrome nefrótico, una hepatopatía, etcétera, que puede ser causa de ciertos grados de hipotiroidismo. Entonces, ver eso, ¿no? Pero no es de uso corriente, como les digo, pedir los transportadores. La tiroglobulina sí es un laboratorio importante, digamos, ¿no? Sobre todo cuando tenemos sospecha de un cáncer. O sea, pedimos, digamos, la tiroglobulina cuando hay un nódulo a nivel tiroideo, y así llámese hiperfuncionante, podemos pedir la tiroglobulina, ¿no? Esta tiroglobulina, dice, ¿no? Seguimiento en pacientes afectados de carcinoma diferencial. Sobre todo va a subir. Si estamos viendo un nódulo y tiene niveles altos de tiroglobulina, la sospecha más va a ser de una paciente que podría tener un cáncer. Por eso tenemos los métodos de diagnóstico laboratorio con una tiroglobulina alta, la presencia de un nódulo a nivel de la tiroides, con gamagráficamente frío. Entonces, amerita hacer una punción, pasarnos al paso de una punción aspiración. Sin embargo, no ver la tiroglobulina puede estar presente en situaciones de hiperfunción tiroidea, ¿no? Realmente no nos va a servir un poquito, digamos, si está un poco elevada y si hay un hipotiroidismo, digamos, ¿no? Pero sí nos va a servir, digamos, para controlar un cáncer, ya sea tratado, ¿no? Si hacemos el tratamiento quirúrgico del cáncer, podemos utilizar radioiodo, etcétera, en el cáncer, y vemos que el nivel de tiroglobulina se va manteniendo o baja. Entonces, si va a subir, vamos a pensar que pueda tratarse de una recidiva del cáncer. Entonces, eso nos va a servir entonces la tiroglobulina como un marcador, ¿no? Tumoral. Aquí tenemos un valor de referencia, ¿no? Del perfil tiroideo. Realmente los valores que dan, digamos, un poquito diferentes de acuerdo al laboratorio. Realmente utilizamos acá, este es un valor, digamos, de otro laboratorio, desde Nevenarm de México. De 4
4,5 a 12,5, dice lo normal. En nuestro medio utilizamos de 1,3, 1,4 a 4,5, al revés. Pero por eso es que en este caso solo es para explicar, digamos, que un hipotiroideo va a estar por abajo de lo normal. Un hipertiroideo va a estar por encima de lo normal. Igual la T4, la T3, la TSH, por ejemplo, ¿no? 0,3 a 6. Menor a 6, hipotiroideo. O mayor a 6, perdón, hipotiroideo. Y menor a 0,3, vamos a decir hipertiroideo. Y la tiroglobulina, de acuerdo a parámetros, ¿no? Sin embargo, estos valores, digamos, son un poquito relativos, porque podemos encontrar a una persona mayor, ¿no? Si decimos el tope es 4 o 5, por ejemplo, de la TSH, en este caso está 6, ¿no? Puede ser de 6, 7, 8, digamos, una persona mayor, ya sin hipotiroidismo no, sino hay que valorar con cuadro clínico. Es decir, si va a necesitar, va a requerir, digamos, el uso de levotiroxina. Entonces, eso es un poquito relativo, pero sin embargo, aquí tenemos cifras ya un poquito, lo que decimos, más de lo normal, menos de lo normal, hipo, más de lo normal, dependiendo del laboratorio, ¿no? Isótopos radioactivos, es un método también que se utiliza, ¿no? O sea, es la captación tiroidea de radioiodo, sobre todo, ¿no? Llámese radioiodo o llámese tecnesio 99. Más empleado es el yodo 131, o sea, el yodo radiactivo, que decimos, ¿no? Entonces se administra a la paciente, ¿no? Y se le va a hacer el estudio de tipo ya gamagráfico, ¿no? Los valores de normalidad de la prueba varían en relación con la ingesta de yodo y deben considerarse según las diferentes áreas geográficas. Pues digo, ahorita no hay zonas, excepto muy alejadas, digamos, donde no utilizan la salida. Si yo tengo el vivo en el salar y tengo ahí la sal a la mano, no va a estar comprando sal ayudada que me cuesta, ¿no? De ahí nomás utilizo. Y esto es un poquito ya antiguo, ¿no? De la medicina antigua, ¿no? Sin embargo, alguna vez utilizamos también, ¿no? Cuando hacemos el examen, hacemos reflejos, ¿no? Llamamos el reflexograma aquí, ¿no? O sea, hacemos martillito, ¿no? Martillito, ver cómo está el reflejo, ¿no? Va a estar disminuido en el lipo y va a estar aumentado en el lipo, ¿no? Pues hacemos en la práctica clínica cosas. Intervalos QKS y QKD entre el inicio de la onda Q y del electrocardiograma y el comienzo de los ruidos de Korotov sistólico y diastólico. Entonces sea un poquito más teórico, ¿no? La auscultación cardíaca casi ya se ha perdido, digamos. Escuchamos si es rítmico o arrítmico, si hay soplo o no hay soplo, ¿no? Ya se ha perdido esa semiología, ¿no? Que dice un soplo rudo, un soplo aspirante, un soplo, ¿qué más decíamos? En la estenosis mitral pura, el ruf-tatá y qué sé yo. ¿Han escuchado de eso o no? En semiología, ¿no? Cuando escucho un foco mitral y el sonido es ruf-tatá, ruf-tatá, estas son estenosis mitrales. No he escuchado tan ruf-tatá, pero más o menos vemos, ¿no? Si es diastólico, si es distólico. O sea, la semiología clásica antigua era libre. Está perdiendo. Agarramos un ecocardiografía libre, está ahí un ecodoppler. Va a decir cuánto de diámetro, cuánto todo, si bota o no bota. Vamos a ver su fracción de eyección, ¿no es cierto? Entonces, pero sin embargo hay que ver, ¿no? Por ejemplo, en la práctica que hago, dice, ¿puedo traer mi tensiómetro electrónico? Nada. Oído. Aunque usted más ni tensiómetro ni estetoscopio sea viejito, todo, con eso. No hay tal de tensiómetro electrónico, ¿no? Escuche, apreciar. Entonces, otra cosa que vemos ya, la exploración de la regulación hipotálamo, hipofiso, tiroidea. La determinación de la TSH plasmática basal. Eso hemos dicho es importante. No hay un estudio donde no existe una TSH. No vamos a saber si está baja, si está alta. La hormona
tiroidea 73 T4 a veces está normal, pero encontramos una TSH plasmática alta. Entonces vamos a clasificarla como un hipotiroidismo subclínico. TSH relativamente alta y hormona tiroidea normal. Que sí que está esa glándula, esa regulación hipotálamo hipófisis está estimulando la glándula y está produciendo la cantidad de hormona necesaria. Junto a la TSH, los de T4 libre, ¿no? Resulta la más recomendable para evitar errores, ¿no? TSH agonista aumenta en el hipotiroidismo y disminuye en el hipo, ¿no? Cuando coexisten niveles bajos de hormonas tiroideas y TSH, debe sospecharse la existencia de un hipotiroidismo de origen hipotalámico o hipofisial. Cuando llevemos hipotiroidismo, vamos a ver, ¿no? El primario de la glándula, el secundario de la hipófisis y el terciario del hipotálamo. TRH, TSH o la hormona testosterona. La TSH basal, igual, ¿no? Nos va a servir para hacer un diagnóstico de hipo o de hiperfunción. El diagnóstico de hipotiroidismo subclínico o latente, niveles elevados de TSH y hormonas tiroideas circulantes normales, ¿no? Ese es el hipotiroidismo subclínico. Vamos a ver la característica, por ejemplo, del subclínico. Es más frecuente, digamos, en jovencitas que están empezando, digamos, la pubertad y qué sé yo, donde requieren más hormona y está fallando un poco la glándula tiroidea. Ya hacemos pruebas de estimulación, pruebas de secreción de la TSH hipofisial, no administrando TRH. Pues dice aquí, aunque tiene indicaciones más teórica que práctica para diferenciar el hipotiroidismo de origen hipotalámico del adeno hipofisial. Estimulación con la TRH. Si está fallando, le ponemos TRH y se normaliza la TSH, la hormona tiroidea. Entonces decimos, ¿qué está faltando? Es la TRH. Utilizar, que se utilice eso, ¿no? Los trastornos inmunológicos, es también un poquito relativo, ¿no? La enfermedad de Graves fase 2 la diagnosticamos más con la clínica, la triada clásica del Graves. Hipotiroidismo, o como es hipertiroidismo, exoftálmos, ¿no? Y la presencia de hormonas elevadas. Entonces, vamos a ver que la presencia de estos trastornos inmunológicos, ¿no? La presencia de inmunoglobulinas, ¿no? Llámese la segundo antígeno coloide, la TSH, el receptor de la TSH, etcétera, entre todos, va a estar presente en patologías autoinmunes, desde lo que va a significar el hipotiroidismo del adulto, ¿no? O la tiroiditis atrófica autoinmune, la enfermedad de Graves y el hipotiroidismo en la enfermedad de Hashimoto, que son los tres autoinmunes más frecuentes en tiroides. Anticuerpos antiperoxidasa, anticuerpos antitiroglobulina, ¿no? Título superior, son 400, sugiere el diagnóstico de afección tiroidea autoinmune, ¿no? Utilizan alguna vez, ¿no? O sea, en el caso, por ejemplo, aquí de la enfermedad de Graves fase 2, el diagnóstico es más clínico. Confirmamos con laboratorio y si ya tenemos eso, ¿para qué pedirle estudio ya de inmunoglobulinas, ¿no? Que son estudios especiales? Raro es el laboratorio que hace estudios, digamos, inmunológicos, ¿no? Son estudios, laboratorios especiales. Entonces vamos a ver inmunoglobulinas dirigidos contra el receptor de la TSH, inmunoglobulinas estimulantes de la función tiroidea, la TSI, ¿no? Estimulan el crecimiento folicular, inmunoglobulinas estimulantes del crecimiento tiroideo. O sea, como estudios especiales para confirmar, digamos, que sí, pues una enfermedad de Graves fase 2. Así por eso decimos, algunos estudios no es de uso corriente, en este caso las inmunoglobulinas. No nos va a servir de mucho. El estudio morfológico, sí. Ver forma, estructura de la glándula tiroides, tamaño. Los nódulos pequeñitos pueden verse en la
ecografía, ¿no? Y otro estudio que es la gamografía. La gamografía sobre todo es más para ver la funcionalidad de la glándula y más también para ver la morfología de la glándula, ¿no? Vamos a ver, bueno, el yodo 131 decimos que es el mejor y el tecnesio 99 sobre también, ¿no? Vamos a ver la captación, ¿no?, del isótopo por el nódulo. O sea, la glándula tiroidea, una vez que se introduce este yodo radiactivo o este tecnesio 99 marcado por radioisótopos, la glándula capta, ¿no? Y va a captar más cuando es una hiperproducción, digamos, de la glándula. Cuando no capta, vamos a pensar, si el nódulo no está captando, vamos a pensar que es más, que puede ser más un cáncer tiroideo. Ahí llamamos los nódulos fríos, no captantes, los hipocaptantes que captan poco, los hipocaptantes que serían normal, y el nódulo caliente o hipercaptante, ¿no?, que va a ser que va a fijar más la tiroides. Si vemos acá, digamos, ya un estudio gamagráfico, vamos a ver, ¿no? Aquí, por ejemplo, está una morfología normal, una captación normal. Vamos a ver la glándula tiroidea total y vamos a ver el tejido funcional. Vamos a ver que está captando de forma regular, ¿no? Vamos a ver, este rojito es la captación, digamos, ¿no? En este caso, vamos a ver una glándula ya un poquito deformada, digamos, ¿no?, donde hay una hipertrofia, un crecimiento, un bocio grande, ¿no?, donde existe una captación regular del trazador, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué pensaremos? Hay una hiperfunción, y en este caso, las hiperfunciones así globales, grandes, difusas, corresponden más a una enfermedad de Graves-Basedow. Entonces, esta gamografía clásica es de un Graves-Basedow. Igual acá, si vemos, ¿no?, ya este también es una tiroides, y vemos aquí, si comparamos un poquito, vemos que está un poco más aumentado, digamos, esta glándula, y vamos a ver aquí un resto del tejido atrófico, no capta el trazador. Esta es la característica de un nódulo hipertiroideo o hiperfuncional. Esa va a ser la característica del adenoma tóxico o enfermedad de Plummer también se conoce. Y acá, si ustedes ven, es una glándula tiroidea aumentada de tamaño, sí, van a ver que ya está medio deforme, no mantiene una anatomía, digamos, acá, ¿no? Y vamos a ver si bien el lóbulo derecho, ¿no?, hay algo de captación del trazador, sin embargo el resto de la glándula está medio atrófica. Y aquí no se capta nada, no capta nada, ¿no? Y la presencia, además de un crecimiento, de un nódulo, digamos, tiroideo, es lo que se llama la glándula fría. Entonces, aquí más que en qué pensaríamos. Es un cáncer, ¿no es cierto? Está aumentada la glándula, el lóbulo izquierdo está aumentado, deforme, etc. Entonces, pensamos más en un cáncer. Por eso aquí decimos, es una captación, un nódulo frío. Aquí un nódulo específicamente caliente, ¿no?, pero resto de la glándula atrófica, enfermedad de Plummer, adenoma tóxico, y aquí una hipercaptación difusa, hablamos más de un Graves-Basedow. Entonces, esa es la característica gamagráfica. Y la ecografía cervical, que decimos que no debe faltar, ¿no?, en pacientes con estudio tiroideo. Barato, no cruento, pasar el trazador para ver el tamaño, para ver la presencia de nódulos. ¿No? Se dice que nódulos de 1 a 3 milímetros de diámetro, distingue si es sólido, distingue si es quístico o mixto. La técnica de elección para la valoración morfológica inicial de la glándula, si está aumentada o no está aumentada, si es de forma regular, si es de forma irregular, si es hipercaptante. Antes se utilizaba la ecografía convencional, que decíamos, ¿no? Solo se pasaba y se veía, ¿no?, una glándula aumentada, una glándula
disminuida, una glándula con nódulos y nodos, etc., ¿no? Y vemos también ahora con la ecodoppler, ¿no?, cómo está funcionando esa glándula, su funcionalidad, si es hiperfuncionante, por ejemplo, ¿no? Vemos un montón de vasos, etc., entonces vamos a decir más corresponde a un hipertiroidismo, más o menos como la gammagrafía, ¿sí? Decimos, la técnica es no cruenta, es facilita, no hay mucho problema, ¿no? La tomografía computarizada, ¿no? O sea, es otra técnica, pero no está muy bien usada, o sea, no está usada en sí, ¿no? En algunos diagnósticos, el costo y el beneficio, digamos, ¿no? De que vamos a hacer una tomografía de una glándula tiroidea con un nódulo pequeño, ecográficamente, y me estoy olvidando. ¿Cómo se clasifica la glándula tiroides ecográficamente en relación a patología tumoral? Cáncer, que se llama la nominación. TIRADS, TIRADS 1, TIRADS 2, TIRADS 3, etc., ¿no? Si es un TIRADS 3, 4, entonces ya está. Vamos a ver en cáncer, ¿no? Son características, digamos, ¿no? Pero, pues, a veces sospecha del ecografista, ¿no? Decimos hipotiroidismo, hipertiroidismo, hago una ecografía, no sospecho un halo periférico, nos da un TIRADS 3, 4, entonces hay obligados a hacer función. Bien. Entonces, eso es la ecografía, el TIRADS. Acá la tomografía computarizada, digamos, ¿no? Limitada. Cuando la gammagrafía no es, digamos, concluyente, ¿no? La ecografía pues, no nos orienta para nada. Recuerdes con los últimos ecoras, basta ver si está bien vascularizada, no vascularizada, etc., ¿no? A veces hacemos diagnósticos, sacamos una radiografía de tórax, digamos, si vemos de casualidad un mediastino grande, etc., vemos clínica para una obstrucción, digamos, entonces ver si puede ser un cáncer, no puede ser un cáncer. En caso de cánceres, digamos que hay que operar, ¿no? Pedir una tomografía para ver hasta dónde está el cáncer, etc., ¿no? Entonces es un diagnóstico limitado, digamos, no es de uso corriente en los estudios de patología tiroidea. Esto sí, la punción aspiración con aguja fija, ¿no? Para el diagnóstico de afecciones tiroideas. O sea, es técnica relativamente fácil, no es muy problemática. Un cirujano, un ecografista, etcétera, puede hacer la punción y llevar al laboratorio. El laboratorio ve y determina, ¿no?, si es cáncer, no es cáncer, qué tipo de cáncer, etcétera, porque para hacer el tratamiento del cáncer vamos a ver que es diferente, ¿no? El papilar y folicular, diferente en el medular, diferente en el anaplásico, etc. Ahora, fármacos y la función tiroidea. Realmente algunos medicamentos pueden remediar algunas patologías tiroideas. Se ha visto que algunos fármacos pueden frenar, digamos, la producción de hormona tiroidea, o en algún caso algunos fármacos producir sintomatología de tipo tiroidea, sobre todo de hiperfunción. Llámese hipo o llámese hipo. Aquí uno bastante conocida es la amiodarona. O sea, la amiodarona es un medicamento que es utilizado a la... Primero, ¿qué es la amiodarona? Preguntar eso. Antiarrítmico, ¿no? Se dice que es bloqueante del calcio o bloqueante del sodio, pero es más relativo al calcio, ¿no? Para cuadros de arritmias se utiliza la amiodarona. Entonces, la amiodarona utilizada a dosis ya frecuentes, ¿no?, puede producir cuadros de hipertiroidismo, ¿no? En este caso, tenemos pacientes a veces que vienen, ¿no?, con crisis hipertiroideas, venían taquicardias, taquiarritmias, etc. Y, bueno, si es paciente cardíaco, entonces, si está con taquiarritmia, si de amiodarona, seguiríamos poniendo amiodarona, ¿no? Claro, por vía endovenosa podría calmar, pero después nuevamente
Por eso que ahora en la actualidad era un paciente con patología exclusivamente secundaria al uso de la amiodarona. Se suspendió la amiodarona, se cambió de antiarrítmico, patología cardíaca por supuesto, y el paciente pues se fue bien. Pero por eso es que ahora los cardiólogos, ¿no?, en el estudio de las arritmias están pidiendo la TSH y la T4 libre. O sea, el cardiólogo ya hay una patología cardíaca con arritmia, por ejemplo, ¿no? O sea, sobre todo arritmias en más, digamos, taquiarritmia, ¿no? Nos pide ya la TSH y la T4 libre para descartar que no sea una patología tiroidea con repercusión cardíaca. Ahora estamos utilizando, ¿no?, igual a las embarazadas, ¿no? Embarazadas, sobre todo si hay antecedente tiroideo, es rigor, es pedir la TSH, ¿no? Bueno, hay algunas otras, pero la más conocida sería, ¿no?, la amiodarona. Esta es una evaluación, un algoritmo de la evaluación de la función tiroidea, ¿no? Hablamos de sospecha clínica. Bueno, primero, ¿no?, la glándula, la pituitaria, o sea, la glándula hipotalámica, ¿no?, va a la TSH, la tiroides, producción de las hormonas, etcétera, en frente. Entonces, sospecha clínica pedimos, ¿no?, TSH si está normal o está disminuida, o si persiste, digamos, está elevada, pedimos T4 libre, ¿no? ¿Para qué vamos a pedir uno y después otro y después otro? Pedimos, por eso decimos siempre TSH y T4 libre, que no tiene que faltar en el diagnóstico de un paciente con patología tiroidea. TSH, T4 libre, ¿no? Y vamos a ver, ¿no?, elevada, normal, disminuida. Entonces vamos a ir buscando, digamos, ya los cuadros que puedan ocasionar. Si hablamos de una T4 libre disminuida, un hipotiroidismo, sea primario, secundario, terciario, si está normal, entonces vemos la T3 libre, ¿no?, normal, hipertiroidismo, hipotiroidismo subclínico, hipertiroidismo primario, etc., ¿no?, de acuerdo a la valoración a través de la clínica. Decimos primero sospecha clínica y laboratorialmente, ¿no?, si está disminuido, si está aumentado, etc. Vamos a ver un hipo, vamos a ver un hipo, al revés, un hiperino, ¿no?, si está normal, elevada o disminuida. Entonces ya después ver la parte inmunitaria, ¿no?, como complemento. Entonces es un algoritmo, es para echar una mirada y leída, y ahí quedaremos. Ya me están mirando medio chueco.